Hola a todos, un cordial saludo para nuestros alumnos que están asistiendo a esta clase virtualizada sobre el sistema nervioso autónomo. Les habla Hernán Darío Delgado Rico, quien es su docente y les va a hacer un acercamiento sobre esta rama funcional de nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso autónomo fue un término que fue propuesto a inicios del siglo XX por un científico de apellido Lanley y buscaba hacer referencia a estas estructuras nerviosas que se a estas estructuras nerviosas. Hola a todos. Saludamos muy especialmente a nuestros alumnos que están tomando esta clase virtualizada sobre el sistema nervioso autónomo. Les habla Hernán Darío Delgado Rico, quien va a ser su docente y les va a acercar a este tema muy interesante de una de las ramas funcionales de nuestro sistema nervioso. Este término del sistema nervioso autónomo fue propuesto a principios del siglo XX por un científico de apellido Lanley, quien quería hacer referencia a una serie de estructuras nerviosas que se relacionaban con la regulación de funciones corporales como el latido cardíaco, el funcionamiento del tracto digestivo, de los bronquios y otras vísceras. La función fundamental del sistema nervioso autónomo está relacionada con el control de la homeostasis, término que en algún momento de la cátedra vimos fue acuñado por el fisiólogo Cannon hacia el año 1929 y el concepto como tal fue propuesto por el fisiólogo Bernard a finales del siglo XIX. Todo esto a partir de trabajos muy interesantes que ellos realizaron sobre el funcionamiento del organismo. El sistema nervioso autónomo viene a ejercer su acción primordialmente con relación a estructuras viscerales y glandulares que se encargan de controlar eventos como nuestra respiración, el trabajo que realiza nuestro corazón, la temperatura de nuestro cuerpo, el funcionamiento del tracto digestivo, del tracto urinario, entre muchos otros. Vamos a encontrar que en el sistema nervioso autónomo tenemos unas estructuras pertenecientes al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. En lo relacionado al sistema nervioso central nos vamos a encontrar con la médula espinal, estructuras del tronco encefálico o también llamado tallo cerebral, el hipotálamo como una estructura muy importante del sistema nervioso autónomo, el sistema límbico e incluso la neocorteza. En cuanto al sistema periférico, vamos a encontrar típicamente un esquema compuesto por dos neuronas. Una de ellas será llamada la preganglionar y la otra postganglionar. Entre ellas vamos a encontrar un ganglio. Recordemos que el ganglio es una colección de somas del sistema nervioso periférico. Y en este ganglio va a ocurrir la sinapsis, primordialmente ocurriendo a través del neurotransmisor de la acetilcolina sobre receptores de tipo nicotínico. También vamos a encontrar una organización jerárquica en el sistema nervioso autónomo y muchos de los eventos van a resolverse en el primer nivel jerárquico que tienen que ver con la parte de la médula espinal. Asimismo encontramos la participación del tronco encefálico, el hipotálamo como gran coordinador de este sistema nervioso autónomo y la influencia de estructuras como el sistema límbico e incluso la neocorteza para la regulación de algunas funciones autonómicas. Sin embargo, estos dos últimos niveles jerárquicos, sistema límbico y neocorteza, no están actuando de manera permanente en todas las funciones, sino que están más bien apoyando
a las estructuras de los tres primeros niveles jerárquicos. Vamos a encontrar que este sistema nervioso autónomo tiene unas aferencias, las cuales son muy importantes para que se ejerzan sus funciones. Si bien es cierto que buena parte de las funciones tienen un nivel tónico de actividad, eso significa que hay como una tendencia a la activación. Es claro que el sistema autónomo requiere de conocer qué tanto nivel de actividad tiene una de estas funciones para él poder tomar como una determinación de qué tanta actividad es necesaria para ese momento específico. Entonces vamos a encontrar unas vías aferentes que pueden estar ubicadas en nervios propios del sistema nervioso autónomo o que pueden ir a través de componentes somáticos o que incluso algunos de ellos, pues muy particularmente, están relacionados con algunos pares craneales. Y vamos a encontrarnos desde el punto de vista anatómico dos grandes divisiones para el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático. Estas divisiones también permean el concepto de divisiones funcionales. También vamos a encontrar para el simpático ese nombre del sistema adrenérgico y para el parasimpático ese nombre del sistema colinérgico. En el punto de vista funcional, pues actualmente adquiere cada vez más relevancia la división entérica para hacer referencia a esas zonas del tracto digestivo en donde no hay el típico esquema de la neurona preganglionar y postganglionar y adicionalmente no se están ejerciendo las funciones por los neurotransmisores típicos del sistema nervioso autónomo como son la acetilcolina y la noradrenalina. Entonces, en ese apartado del sistema entérico nos vamos a encontrar con neurotransmisores como la sustancia P, la colecistoquinina, neuropéptido Y, péptido intestinal vasoactivo, entre muchos otros. Y también vamos a encontrarnos una serie de relevos sinápticos que pueden incluirme 3, 4 o 5 neuronas, las cuales vamos a ver con un poco más de detalle en el apartado de la motilidad gastrointestinal. En el sistema nervioso autónomo también vamos a encontrar la presencia de fibras mielinizadas y no mielinizadas en la realización de las funciones. Cuando vamos a hablar un poco acerca de estas ramas comunicantes blancas y comunicantes grises que se encuentran en esta división del sistema nervioso. Hay algo muy característico sobre la parte anatómica con relación al sistema simpático y es que tenemos sus raíces son de origen toracolumbar, es decir, que los vamos a encontrar en los niveles torácicos y niveles lumbares de la médula espinal y el ganglio se ubica cerca de la médula espinal. Usualmente nos vamos a encontrar con unas cadenas ganglionares simpáticas que conforman los llamados ganglios paravertebrales y los prevertebrales. En el caso del parasimpático, las raíces son de origen primordialmente craneal y de las raíces de niveles sacros de la médula espinal y el ganglio se ubica muy cerca al órgano efector. Incluso en algunas estructuras el ganglio está dentro del órgano efector. Vemos en este esquema que nos ponen un paralelo, esto es del autor Fornes, que apareció en la revista de Autonomic Neuroscience en el año 2006 y nos hacen el esquema de la división simpática en el lado izquierdo y la división parasimpática en el lado derecho. Y aquí vemos lo que corresponde a la división entérica. Entonces vemos que en el simpático las raíces son de origen toraco-lumbar y que el ganglio se ubica cerca de la médula espinal. Aquí tenemos este esquema que nos hace referencia a esos ganglios paravertebrales y algunos de ellos son prevertebrales como el ganglio celíaco, el mesentérico superior, entre otros. Del otro lado, el parasimpático nos está mostrando las raíces de algunos nervios craneales,
no todos los nervios craneales tienen función autonómica. Y también tenemos las raíces de niveles sacros de la médula espinal y vemos que los ganglios están ubicados muy cerca de los órganos efectores o incluso dentro del órgano efector. Aquí tendríamos, por ejemplo, el ganglio ciliar, que está relacionado con el tercer par craneal. De los pares craneales que tienen influencia para el sistema nervioso autónomo en su rama parasimpática, nos encontramos con el tercero, el séptimo, el noveno y el 10º par. Vamos a hablar con más detalle acerca del sistema simpático, en donde esa neurona preganglionar se origina en los niveles toracolumbares de la médula espinal y llega hasta los ganglios paravertebrales. Usualmente la sinapsis es de tipo divergente, es decir, que sale por una rama de estos nervios espinales y al llegar al ganglio se bifurca o se difumina sus conexiones hacia varios niveles medulares. A nivel de el ganglio, nos vamos a encontrar que la sinapsis es realizada por acetilcolina sobre receptores nicotínicos. Y luego parte esa neurona postganglionar que se va por diferentes vías, usualmente muy relacionadas con ese plexo nervioso que está forrando los vasos sanguíneos, primordialmente arteriales, para en algún momento salir y encontrarse con el órgano efector. En ese órgano efector va a ocurrir la sinapsis postganglionar o sinapsis efectora y generalmente se va a liberar el neurotransmisor noradrenalina. Pero tenemos 3 excepciones en órganos en donde no se libera noradrenalina, sino que se libera acetilcolina. Y ellos son las glándulas sudoríparas, los vasos sanguíneos del músculo esquelético y el músculo piloerector. El sistema simpático está interviniendo en funciones como la cardíaca, generándonos un aumento de la frecuencia y contractilidad del corazón. En la respiratoria nos produce relajación de los bronquios, es decir, bronquiodilatación. Y en la presión arterial tenemos un control tónico de tipo variable con una tendencia a la vasoconstricción. Lo que se ha encontrado en la mayoría de los lechos vasculares es que es el sistema simpático quien está ejerciendo la regulación del calibre de los vasos sanguíneos. A medida que va activándose más el sistema simpático, tiende a producirse vasoconstricción y en el momento de requerirse una vasodilatación, pues se reduce la acción del sistema simpático y eso ocasiona relajación del músculo liso vascular, por la consiguiente vasodilatación. Ahora vamos a hablar un poco más acerca de lo que es el sistema parasimpático. Ya habíamos dicho que tenemos unos nervios craneales que poseen características funcionales para el sistema parasimpático, que son el oculomotor común, el nervio facial, el nervio glosofaringeo y el nervio vago, con sus correspondientes pares 3, 7, 9 y 10. A nivel del ganglio, la sinapsis que vamos a encontrar está mediada por acetilcolina sobre receptores nicotínicos. Y a nivel postganglionar, la sinapsis está realizada por acetilcolina nuevamente, pero la acción recae sobre receptores de tipo muscarínico. Este sistema parasimpático está interviniendo en la función cardíaca para generar la disminución de la frecuencia cardíaca y en un grado menor disminuir la fuerza contráctil del corazón. En el caso de la función respiratoria nos va a generar broncoconstricción y en cuanto a la presión arterial no existe un control total, pero hay algunos territorios vasculares en donde puede generarse vasodilatación
a través de la acetilcolina y la liberación de noradrenalina para algunos casos especiales, como es el caso de la arteria coronaria, en donde generalmente el influjo noradrenérgico nos va a producir vasodilatación, que es necesaria para lograr una mejor perfusión miocárdica. Y tenemos acá lo que algunos libros aún llaman el sistema no adrenérgico, no colinérgico, el cual se está haciendo referencia a la rama entérica del sistema nervioso autónomo. Ya habíamos mencionado estos neurotransmisores que son distintos de la acetilcolina y de la noradrenalina, los cuales están regulándome mucho de las funciones que tienen que ver con el tracto gastrointestinal. Por eso, pues, se ha abierto esta rama, la entérica, y esta rama, pues, la estudiaremos con detalle en otra actividad. En esta diapositiva, pues, tenemos un resumen acerca de esas divisiones funcionales del sistema autónomo. El sistema colinérgico, que corresponde al parasimpático, el sistema adrenérgico, que corresponde al simpático, y el no adrenérgico, no colinérgico, que corresponde al entérico. Vamos a ver un poco más en detalle algunas de las funciones que regula el sistema nervioso autónomo. El sistema autónomo está regulándome el grado de apertura o dilatación de los vasos sanguíneos, y los más susceptibles a esto son precisamente las arteriolas musculares. También me regula la capacitancia venosa mesentérica. Eso significa pues el grado de llenado de los vasos mesentéricos relacionados con el intestino, y que van a ir en dirección al hígado a través de la vena porta. En el ojo va a estar regulándome el diámetro pupilar y la acomodación de las lentes, movimientos peristálticos, que son los del tracto gastrointestinal, el diámetro de la tráquea y los bronquios, aunque ya sabemos que la tráquea posee unos anillos de cartílago que limitan un poco esa modificación del diámetro de la misma. Pero vamos a tener a nivel de los bronquiolos una importante capa muscular sensible al influjo del sistema autónomo. También interviene en la regulación de la vejiga urinaria, control del acto de orinar, la piloerección, la modulación de la respuesta inmunológica, secreción de glándulas exocrinas como las salivales, las lacrimales, las glándulas gástricas, las sudoríparas. Asimismo, secreción de glándulas endocrinas, como es el caso de hipófisis y conexas a la misma, el páncreas endocrino, la glándula suprarrenal, el hígado y la glándula pineal. También está regulándome el sistema nervioso autónomo la movilización de la reserva energética, secreciones de mucosas, contracción y motilidad del tracto biliar, contracción de vasos deferentes, la vagina y genitales internos, así como también las funciones de erección del pene y el clítoris y la congestión vulvar propias de la preparación durante el acto sexual. En el caso del corazón vamos a encontrar una regulación bastante interesante por parte del sistema nervioso autónomo. Vamos a ver que este sistema nervioso autónomo nos va a regular la frecuencia, la fuerza y la conducción cardíaca. Y ese ritmo va a estar modulado por el sistema nervioso autónomo. Tenemos acá este esquema en donde esto nos representa el corazón y el nodo sinusal, quien es el encargado de disparar ese potencial marcapaso que hace al corazón que se contraiga en un mismo momento y de una manera sincronizada. Entonces vemos que desde el mismo corazón están enviándose algunas informaciones por varios receptores hacia el sistema nervioso central,
el cual adicionalmente recibe informaciones de la respiración, la presión sanguínea, el gasto cardíaco, la termorregulación, el sistema de renina, angiotensina, aldosterona y otras influencias varias como las que provienen del sistema límbico. Este sistema nervioso central procesa la información y orquesta un nivel de actividad que puede ser a través del parasimpático o del simpático. Quienes han estudiado el funcionamiento de estas dos ramas que van a ejercer su influencia al corazón, pues han encontrado que la acción del sistema parasimpático es muy fluctuante en el tiempo, con mucha frecuencia, y por esa razón pues encontramos que hay una frecuencia alta de inferencia del parasimpático, mientras que el simpático está actuando con unos pulsos mucho más pausados, y por eso se habla de una inferencia de frecuencia baja. Finalmente, el peso que se puede ejercer entre la influencia parasimpática y la del simpático determinan la actividad del nodo sinusal, y a partir de ello pues vamos a tener un patrón de frecuencia de disparo de ese nodo sinusal, y pues vamos a encontrar que normalmente existen fluctuaciones en el tiempo, es decir, que nuestra frecuencia cardíaca no es todo el tiempo el mismo valor, sino que en ocasiones tenemos un poco más de latidos por minuto y en ocasiones un poco menos latidos por minuto. Cuando se pierde esta variabilidad, usualmente se ha encontrado con la existencia de patologías sistémicas, como es el caso de disautonomías y la diabetes mellitus de tipo 2. Vamos a encontrar influencias de estructuras ubicadas en el tronco encefálico, las cuales me regulan la respiración, la presión arterial, la actividad del corazón, la deglución, la tos, la micción, entre muchas otras. Y podríamos decir que la muerte de una persona equivale al fallo de esos núcleos de control de las funciones vegetativas. Hay muchos puntos de integración del sistema nervioso autónomo con sus respuestas. Un ejemplo interesante de ello es el caso de la náusea y el vómito, ya que tenemos que la estimulación a partir de la zona posterior de nuestra lengua, que está inervada por el 10º parque craneal, el nervio vago, puede desencadenar náusea y vómito, pero asimismo la estimulación del área postrema ubicada a nivel del piso del cuarto ventrículo cerca al óvex, o las aferencias vestibulares que pueden ocasionarse por la aceleración rotacional ejercida sobre nuestra cabeza, es decir, los giros, y también desde el mismo hipotálamo, en el caso de experiencias desagradables que pueden traer o evocar esa sensación de náusea y la consecuencia acción de vomitar. El hipotálamo cobra un papel muy importante, ya que es el regulador, el coordinador del sistema nervioso autónomo. Este es un centro integrador de respuestas frente a muchísimas variables, como es el caso de la ingesta de alimentos, el control de la temperatura, la lactancia, entre muchos otros. El hipotálamo es una pequeña estructura ubicada en la parte inferior y anterior del diencéfalo. Tiene un tamaño aproximado de unos 2 centímetros a lo sumo, y también su peso está oscilando alrededor de unos 2 a 3 gramos aproximadamente. Y se caracteriza porque hay una gran cantidad de núcleos en esta estructura que orquestan todas estas funciones que tienen que ver con el sistema autónomo. En algún momento, el investigador de apellido Bird reunió todas las evidencias acerca de las funciones en las que participaría el hipotálamo, y pues nos enunció estos 4 funciones principales para esta estructura, que son
integrar y modular la actividad autonómica, ser un receptor de cambios de condiciones fisiológicas del organismo, para el caso de osmolaridad, temperatura, presencia de hidrogeniones, presencia de ciertas hormonas. También es un regulador de las funciones endocrinas de la adenohipófisis. Entonces resulta ser el hipotálamo quien coordina a la adenohipófisis, y también es una estructura productora y secretora de hormonas, como es el caso de la oxitocina y la ADH, las cuales se liberan en la neurohipófisis, y algunos péptidos que se han encontrado son liberados hacia la sangre que pasa por el sistema porta hipotálamo hipoficiario. No hay una demarcación precisa de los circuitos que intervienen en el control del sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Las conexiones son muy entrecruzadas entre ellas, y tal como lo dice aquí este monito que hemos puesto acá, no es tan sencillo como podría pensarse. Vamos a mirar un ejemplo interesante sobre la complejidad del hipotálamo en cuanto al control de la ingesta de alimentos. Vamos a encontrar que hay influencias centrales e influencias periféricas. En cuanto a las influencias centrales, se ha encontrado que la estimulación de estructuras como el núcleo ventromediano produce saciedad al estimularlo. Al estimular el núcleo hipotalámico se genera lo contrario, se produce hambre. Cuando se estimula, así el animalito haya terminado de comer, él vuelve y siente hambre y sigue comiendo. Y en el paraventricular se ha encontrado que cuando se estimula, se aumenta el apetito por la producción de neuropéptido Y. Sin embargo, estos no son los únicos mecanismos que están regulando la ingesta de alimentos. Desde las influencias periféricas se ha encontrado que sustancias como las leptinas, que son lipostáticos, influyen sobre el núcleo olfato y disminuyen la ingesta de alimentos y aumentan el gasto calórico. Los péptidos intestinales, como es el caso del glucagón, la somatostatina, el péptido liberador de gastrina y la colecistoquinina, tienen efectos diversos a nivel del apetito. Usualmente, pues algunos de ellos son anorexígenos, es decir, quitan el apetito, y otros son proorexígenos, es decir, aumentan el apetito. En el caso de la glucosa, cuando tenemos un aumento de la glucosa en nuestra sangre, conocido como glucemia, hay sensación de saciedad. Y en el caso de las variaciones de temperatura, pues se ha encontrado que cuando se nos disminuye la temperatura corporal, usualmente empezamos a comer más como una adaptación frente a ese gasto calórico aumentado que tenemos. Sin embargo, a pesar de que conocemos todas estas cosas acerca de la ingesta de alimentos y que en algún momento estas estructuras han sido blancos terapéuticos desde el punto de vista farmacológico para ayudar a corregir problemas como la obesidad y el sobrepeso, no hay una evidencia clara y contundente de la efectividad de dichas aproximaciones de tratamiento. Entonces, ese control bastante complejo que aún sigue en estudio. La corteza cerebral puede participar en el control voluntario de algunos reflejos, como es el caso de la micción y la defecación. Asimismo, la corteza cerebral también está participando en el control del reflejo de acomodación que realiza nuestro ojo para lograr la visión cercana. Veremos cómo en el caso de la micción, los centros autonómicos pueden estar participando desde niveles T10 a L2 a través de fibras que van por el nervio hipogástrico, y la sinapsis será de tipo adrenérgico con unos efectos de la relajación de la vejiga y el cierre de esfínteres para lograr que la vejiga termine llenándose. Ahora, al momento de
evacuar la orina que hay contenida en nuestra vejiga, vamos a encontrar la participación de centros autonómicos de los niveles sacros que envían sus terminaciones a través del nervio pélvico con una sinapsis de tipo colinérgico y unos efectos como son la contracción del músculo detrusor de la vejiga y la relajación de los esfínteres para lograr que se evacúe la orina de nuestra vejiga y por lo tanto la vejiga quede vacía. Tenemos en esta imagen una tabla de aquellas que aparecen usualmente en los libros de fisiología con relación al sistema nervioso autónomo, en donde han puesto pues los diferentes efectos de la estimulación simpática y parasimpática sobre diferentes órganos. Vamos a leer las 4 primeras que son relacionadas a la del ojo y las demás serán desarrolladas en el taller. Entonces nos encontramos que el influjo del sistema simpático sobre los receptores alfa 1 ubicados a nivel del iris producirá la contracción de las fibras radiales y por lo tanto un efecto de midriasis. Por el contrario, el efecto del parasimpático nos produce contracción de las fibras circulares del iris y por lo tanto habrá miosis. Recordemos que el término miosis significa pupila contraída y midriasis pupila dilatada. Cuando hay influjo del simpático sobre receptores beta 2, se produce un aumento de la convexidad del cristalino y esto nos ayuda a tener una mayor acomodación y nos va a ayudar para la visión cercana. Y en el caso de la disminución de la convexidad cristalino, pues lo que se ha encontrado es que hay la actividad de algunas fibras de tipo muscarínico con influencia de la acetilcolina. Muy bien, entonces con esta información ya podemos proceder a nuestra siguiente actividad que se relaciona con el desarrollo de la